Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast de hoy viernes 17 de febrero, no sin antes saludar a don Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio del Cuadrante Alfa, y también a David Ospina, quien hizo el diseño del logo de este podcast, así que a ellos muchísimas gracias. Lo mismo también un saludo a todas las personas que nos acompañan en Twitter, @cuadrantealfa, y en el grupo en Telegram. Los enlaces en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que también estamos en Spreaker, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, mejor dicho, en todas las plataformas de podcast, y nos pueden encontrar, nos pueden seguir, nos pueden compartir, nos pueden ayudar a seguir creciendo. El Cuadrante Alfa es un espacio libre de opinión que está creciendo y que está aumentando cada vez más en audiencia. Y quiero darle la bienvenida a don Iván Dacho, que nos acompaña ya en este segundo episodio podcast que está aquí con nosotros en el Cuadrante Alfa. Así que don Iván Dacho, bienvenido al Cuadrante Alfa. Muy buena tarde, Andrés y seguidores del Cuadrante Alfa. Pues no, acá listos para opinar de temas deportivos, digamos el primer podcast deportivo del Sí, año, vamos a hablar de creería. fútbol. Y empecemos hablando de fútbol, de un tema que se llevó a cabo en Colombia y fue el Suramericano Sub-20. Un suramericano que en términos prácticos tuvo una muy buena organización, un suramericano que tuvo una muy buena acogida, un suramericano que llegó después de la época del Mundial de Fútbol. Entonces pudimos vivir en Colombia en las sedes del Estadio Pascual Guerrero en Cali, el Palmasica del Chikungunya Arena, que es el de Palmira, que es el estadio del Cali, y en Bogotá se jugó también en el estadio del Campín y en el estadio de Techo. El campeón de ese suramericano fue Brasil. Colombia hizo una muy buena presentación e incluso Colombia quedó clasificado al Mundial. Y qué mejor que tener aquí a un Iván Dacho que fue testigo directo, que fue hincha, que fue al estadio a ver el suramericano. ¿Qué sensaciones le deja este suramericano? ¿Le recordó mucho la Copa América? ¿Le recordó mucho el Mundial Sub-20 que vivió Colombia? Sí, pues más que todo el sub-20, pues porque pues con equipos juveniles, ¿no? Sí. Entonces, pues mucho apoyo, muy buena asistencia. También en Cali, ¿no? Hay que resaltar que los partidos que se jugaron en Cali también tuvieron buena asistencia, tuvieron buen apoyo. Fueron dos Y fases, ¿no? La fase de sí, grupos que fue en Cali, en el estadio del Pascual Guerrero, en el estadio del América del Cali y en el estadio del Deportivo Cali, en Palmira. ujú, allá pues digamos que se jugaron pues esa fase previa y Colombia tuvo muy buen apoyo. Entonces me parece que también Cali hizo un buen trabajo. Están luchando también por La tener sede. ¿qué? La sede, porque ahorita eso se volvió tema de discusión después de Suramericano. Pero hablando de fútbol y de Suramericano, pues tenemos que Uruguay y Brasil fueron los líderes de los cuadrangulares. Asimismo fueron los equipos, o sea, ratificaron eso en la fase final. En el hexagonal final ratificaron porque eran los líderes. Y bueno, tenemos pues que quedaron en la final. Los goleadores del torneo también son de Brasil y de Uruguay. Es Andrei Santos y marcó 6 goles. Y Víctor Roque de Brasil marcó 6 goles. Álvaro Rodríguez de Uruguay marcó 5 goles. Mauricio Díaz de Uruguay marcaron 5 goles. O sea que hay una hegemonía. Digamos que Brasil y Uruguay estuvieron un escalón más arriba que el resto de equipos. Incluso Colombia. Aunque Colombia en el hexagonal pues estuvo fuerte con ellos, pero en todo el torneo la superioridad fue de Brasil y de Uruguay. La gran decepción fue Argentina. Venía obviamente, pues Argentina se estaba estrenando. Está estrenando Si bien camiseta. ellos eran sub-20, pero pues estaban estrenando después del Mundial, después de que la de mayores ganó el Mundial. Y esa camiseta argentina ya traía las 3 estrellas, Sí, ya te ¿cierto? las estrellas, claro. Por eso digo que están Claro, eso les estrenando, pesó, eso les pesó. estrenando la tercera estrella. Bueno, esperar a ver qué les pasa a los argentinos. Iván Dacho, una pregunta que cualquiera se debe estar haciendo.
Colombia en estos momentos tiene una buena cantera, la selección Colombia de pronto para ese recambio generacional. La verdad, sí. La verdad, pues digamos que pues no se ve un nombre como el de Falcao, que por el momento, en el momento ya estaba haciendo, cuando era juvenil estaba ya en las inferiores de River. Pero digamos que hay jugadores muy interesantes incluso en Europa. Hay uno del Barcelona B de la selección Colombia, Sí, Juan David. Bueno, pero igual él no fue digamos que figura en este. pero ahorita ¿cuál es el equipo del club colombiano que más tiene juveniles? Porque en El, su momento era el bueno, Envigado y de ahí vino James, Quintero. ahorita el Medellín tiene como tres juveniles, entre esos Cabezas que era el delantero que. Juan David Fuentes es el del Barcelona B, pero digamos que no, el Medellín tenía su aporte con Cabezas, me parece que Monsalve también era el Medellín, pero espere, yo lo recuerdo muy bien, le recuerdo muy bien Que yo cuáles recuerdo eran. mucho que acá en Colombia se decía que el Envigado era como la Masía Sí, pero en cuestión ahorita, de fútbol juvenil en Colombia. ahorita no fue tanto, o sea, ya le voy a dar nombres así, digamos, de Colombia. Yo creo que el Medellín fue el que más puso, porque el Medellín puso a Monsalve, puso a Sí, Cabezas. ¿A quién más puso el Medellín? De los que más. El Medellín puso como tres jugadores. Cabezas, Monsalve y me parece que el volante de marca. Luna, me parece. Ah, no, Luna es ofensivo. No, pero Luna no. ¿Cuál era el que tenía? Vélez creo que estaba del Medellín. No, el Vélez es del Junior. Castillo del Dinamo, Houston, Mina es del Cali. No, pero de todas maneras el Medellín mire, yo le puso. tengo aquí El Medellín el listado. puso dos. Millonarios puso Mire, yo aquí le... uno. Cortuloa puso a uno. Eh, ya el resto son. O sea, Barranquilla puso a dos. El Creo. Barranquilla FC, sí, Eh, a- puso uno de los arqueros, Cristian Santander, Ujú. Y a y Caraballo. colocó a un delantero, A Ricardo Caraballo, que Caraballo, fue sí. una total decepción y es un tema realmente de discusión porque el hijo de Juan Pablo Ángel no fue al suramericano y porque Caraballo sí fue. Y incluso Caraballo no solo fue al suramericano, sino que fue titular y no mostró absolutamente nada. Nada, lo que mostró fue cosas muy malas. Comerse un gol debajo del arco contra Brasil, le rebotaba el balón, no lo dominaba, no sabía asociarse. O sea, totalmente la gente lo aguantó hasta el hexagonal. Ya en el hexagonal ya contra Uruguay jugó unos minutos y ya el técnico dejó de insistir y puso a Cabezas y Cabezas de una vez fue un tema totalmente diferente Mire a que Caraballo. Nacional puso tres jugadores. Nacional puso a Luis Miguel Martínez, el arquero, el número uno. Puso a un defensa, Edier Ocampo. Y colocó a otro defensa que es Andrés Salazar. Mm, Entonces ahí Nacional, porque Medellín tuvo dos. sí, Monsalve y Santa Fe Envigado también tuvo tuvo dos. uno. Santa Fe tuvo a Johan Torres y Sant- a Mantilla. Kevin Mantilla. Del Deportivo Cali, Juan José Mina. Millonarios tuvo solo uno, Por Oscar Cortés, Cortés, volante ofensivo. para Y de mí, los que están afuera, sí, no, Alexis Rojas, arquero del Arsenal. Defensa, Fernando Álvarez, del Pachuca de ¿cómo digo? México. Alexei Rojas, ¿usted dijo Alexei Rojas? Alexei Rojas, del Arsenal. Pero ese no es Alexei Fedorchenko. Ah, no sé, espérese, ya le confirmo acá. Es que ese es muy. Alexei Rojas Fedorchenko, sí. Es Rojas Fedorchenko. Y él nació en el Reino Unido. Tiene doble nacionalidad, la británica y la colombiana. Ujú. Entonces, digamos que no. Esta vez Envigado puso solo uno. Solo uno. Pero venga, les digo aquí con los extranjeros. Ya en la parte de volantes, Gustavo Puerta del Nuremberg. Pero Puerta no Juan era. Castilla.
Puerta no estaba. Ah, sí, Puerta estaba en el. Pasó al Leverkusen, pero no sabía que estaba en el Nuremberg. En el Nuremberg. Nuremberg, sí. Eh, Juan Castilla del Houston Dynamo de Estados Unidos. Sí, ese sí estaba. Dal- Está como Daniel en la Luna, tercera división de Estados Unidos, pero sí es del Houston Lima. Daniel Luna del Mallorca. John Hader o John Hader, bueno, John Hader debe ser Durán del Aston Villa, ya delanteros. Él no era del Aston Villa. Él estaba en la MLS. Y a él lo compraron antes de iniciar el suramericano y le tocó irse a presentarse a la Aston Villa y no participó en el. Chicago Fire. Sí, no participó por eso en el torneo. Ah, ya de los delanteros, Juan David Fuentes del Barcelona, Sí, señor. Isaac Zuleta del Getafe. Bueno, Juanda Fuentes no tuvo muchos minutos, hay que decirlo. No tuvo. Yo creo que el que tuvo muchos minutos Caraballo y hasta que se cansaron de Caraballo y después tuvo muchos minutos Cabezas. Cabezas fue Sí, pues, digamos que el mejor delantero, pero pues digamos que lo de Caraballo sí con lo de Ángel, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el hijo de Ángel? Se me olvidó el nombre. El hijo de Ángel, Tomás Ángel se llama. Esa fue la discusión, porque pues cuando todos empezaron o sea, pues, al comienzo fue como sorpresa que dejaran por fuera a Tomás Ángel. Y sí. después, claro, ya después cuando la gente empezó a ver a Caraballo, que Caraballo se comía todos los goles, no hacía nada, pues todo el mundo decía, no, pues Ángel sí es en un pie es mucho mejor que Caraballo. Y, y aún así los suplentes de Caraballo eran mejores que Caraballo. O sea, ahí me parece que ahí hubo rosca. Nada que hacer. ¿Cómo vio Héctor Cárdenas como entrenador de esta Mm, sub-20? regular, pues no malo no fue. Pues estamos clasificados. Y Colombia mostró, pero no se le veía. O sea, Colombia como que fue cogiendo idea de juego durante el torneo. Mientras que Brasil y Uruguay tenían idea de juego. O sea, tenían como que los Fueron jugadores. aprendiendo sobre la marcha. Sí, sí, sí. Colombia fue aprendiendo sobre la marcha. Se fue entendiendo en la cancha sobre la marcha. Se notaba mucho. Mientras que Uruguay y a Brasil se les veía idea de juego. Venga, yo siempre he pensado una cosa, y es que cuando el torneo local de fútbol aquí en Colombia, la liga, tenía la norma de la sub-20, en donde cada equipo tenía que siempre tener convocados a un sub-20, pues eso ayudó para que ese recambio generacional de una selección Colombia que no había hecho nada, pudiera terminar clasificándose, primero teniendo un muy buen mundial de club, mundial sub-20 y después un mundial en el 2014. Pero uno de los promotores de tumbar esa norma de la sub-20 fue el Bolicho Gómez cuando era el glorioso técnico de Santa Fecito Lindo, ¿cierto, Nibandacho? En donde le dio por convocar a un muchacho de 15 años y lo puso a jugar contra el Once Caldas en Manizales. Y él decía que apenas hubiera algo, él cambiaba a ese jugador durante el juego. Y ese jugador alcanzó a durar casi como que 5 minutos. Es más, hasta por pura cortesía le daban el balón para que el muchacho se luciera a ver si hacía algo antes de que el Bolillo Gómez lo cambiara a modo de saboteo para quitar la norma sub-20. Cuando se quitó esa norma sub-20, recuerdo yo mucho que en el pulso del fútbol, cuando lo manejaban Hernán Peláez e Iván Mejía, se criticó que se quitara esa norma, porque a la larga eso servía para, pues pensando a futuro con el tema del recambio, de poder tener jugadores mejor formados y con más experiencias a la hora de pensar ya en la selección de mayores. ¿Usted cree que eso se debería volver? ¿Usted cree que Colombia está bien con el tema sub-20 o hay que renovarlo? Debería ser obligatorio, pero en Copa Colombia ¿qué? En Copa Colombia y en la B. Me parece que pues en la primera pues uno entiende también pues que usted está jugando con patrocinadores, eso es una empresa, ¿no? Son empresas Sí, privadas. sí, claro, no, el Y fútbol es privado, eso usted sí. está jugando mucho y cuando usted pone un jugador de juvenil, pues usted también está arriesgando. Igual pues ese riesgo es para todos, pero digamos que a nivel competitivo también, digamos, si usted juega, bueno, Libertadores, entonces usted tiene el equipo con el sub-20, ¿no? Con el de la norma. Ujú. Y usted tiene el equipo para Libertadores, en Libertadores no le exigen que tiene que perder delante, entonces usted digamos que descuadra un poco eso.
Yo creo que en el fútbol de primera, en la primera división, en el torneo más importante de Colombia, no debería haber esto de la norma. Pero sí estoy de acuerdo en que en Copa Colombia En la B. y en la Superliga y en la B sí debería estar lo del jugador de la norma. Sí Bueno, en debería ser teoría obligatorio. La C la maneja Álvaro González. Mm. Y esa no sirve para nada. No, debería, lo de la norma sí debería existir, pero en esos torneos, en los torneos, digamos, que de más bajo nivel, digamos, en Sí, claro. Copa Colombia o en el torneo de la B. En los torneos de entrada que llaman. Ujú, ahí debería aplicárselo de la norma, obligatoriamente. Incluso, Bueno, más, usted más, que más está drástico, cerca, no solo un jugador de la norma. En esos deberían ser por lo menos unos dos o tres jugadores. Yo creería. Ya en la, venga, en la profesional sí toca pues nada, toca pues con lo mejor que hay. y usted que anda cerca del proceso de Santa Fecito Lindo como abonado y como cuasi accionista del equipo, Demasiados. ¿cómo va el tema de los menores ahí, de las inferiores? Pues Santa Fe va bien pues por Johan Torres y por Mantilla. Pues son dos jugadores de selección, fueron titulares. Bueno, Johan Torres fue la mitad de los partidos titular, la mitad suplente. Y obviamente Mantilla fue una de las figuras de Colombia. O sea, si usted me pone a decir jugadores importantes de la selección Colombia, Mantilla, Álvarez, obviamente Puerta, Cortés, Oscar Cortés y Ujú. Durán. Y Durán no sí esto, y Cabezas. Para mí esos jugadores fueron claves. Entonces Santa Fe tiene en uno de esos dos, y de hecho están que lo venden al exterior a Kevin Mantilla. Pero toca esperar a ver qué negocio hacen, porque están ofreciendo 2,5 millones de dólares. Bueno, eso es buen dinero para el equipo. Y ellos quedan con la cláusula Un treinta que por si lo ciento transfieren después. quedarían. Sí, También y yo me me acuerdo. dicen, también he escuchado que por Oscar Cortés hay ofertas, que es el de la figura de Millonarios. Cabezas también, o sea, hay buenas. Vamos a ver quiénes se van. Ojalá no los equipos vendan, pero vendan. Es que deben de vender así, reservándose un 30% y llevando los equipos donde no se vayan a quemar. Y por derechos de formación ellos tienen ahí su Ujú. partecita más adelante. Sí, entonces yo creería que si pueden vender a Brasil o Argentina, buenísimo. Si pueden ir a ¿Usted, Europa, usted dio pero alguna vez, usted dio alguna vez a las escuelas de formación de Santa Fe? Las que tienen en el norte y otras en el occidente. En Cota creo que es. no, la verdad no he ido a las escuelas de formación de Santa Fe. Fui cuando quedaba acá en el Salitre, ahí cerca. Sí, ellos tenían ahí. Ahí sí ¿O fui. a los entrenamientos ha ido Yo, alguna de hecho, vez? yo estuve en la escuela de fútbol de Santa Fe. ¿Sí? En algún, sí. Cuente cómo fue eso. No, man. Nada, ¿Qué eso, posición? lateral derecho. O sea, usted siempre se ha ido por la extrema derecha. Por la extrema derecha. No sé qué va. Entonces, bueno, ¿no? Santa Fe, pues realmente una cosa es la escuela de fútbol, otra cosa son las inferiores, sí. Hay Después algo de que Santa Fe formación. tiene y es que las viejas glorias están ahí a veces dando cátedra. Sí, eso es de las cosas buenas que tiene Santa Fe, es que tiene a Leider en su plantel, tiene a Agustín Julio, Agustín Julio, sí. tuvo a Wilson Gutiérrez, que también fue jugador. Ahorita, pues vamos a ver quién más hará parte de. Creo que Julián Anchico hace parte también del plantel. Entonces, son gente que. O sea, Santa Fe tiene algo mágico. Y yo resalto sobre otras cosas. Es que hay jugadores que ni siquiera, pues ni de chiquitos ni de jóvenes fueron. Y ni como jugadores y adultos no fueron jugadores hinchas de Santa Fe, ¿no? Ni Ujú. referentes. Y llegaron a Santa Fe a ser ídolos, a ser queridos y ellos igualmente fueron queridos con el equipo. Incluso parece que se fueran hinchas del equipo sin serlo, ¿no? Pasa el caso, pero de Julián Anchico. Julián Anchico jugó fue en Tolima mucho tiempo cuando se hizo y
se hizo buen jugador, pues se hizo jugador profesional y él llegó a ser ídolo en Santa Fe. Leider es hincha del América, Leider Preciado. Y Leider Sí, él es Preciado, americano. y Leider Preciado debutó en, esto jugó en Millonarios y allá no le pusieron mucho cuidado y Santa Fe fue donde el que dio la oportunidad de ser profesional. ¿Y qué pasó entonces con Omar Y Pérez? él se volvió. También es otra historia, porque Omar Pérez, pues primero él se lesionó. Él era un jugador que pintaba para reemplazar a Riquelme en Boca. O sea, era el relevo generacional. Así como Riquelme fue el relevo generacional de Maradona, el relevo generacional Omar de. Pérez, diestro, él no era zurdo. No, pero él era el relevo, pues como posicional, Sí, como 10 como jugador ajá. armador. Y él se lesionó. Entonces él no tuvo mucho protagonismo en Boca. Él fue campeón con Boca en la Libertadores. Él estuvo en el plantel y jugó algunos minutos en primera fase, pero pues a él no le dio, a la lesión le bajó el nivel y por eso terminó en Colombia, terminó en Junior y terminó en el Medellín. Y ya después de esos equipos fue que llegó a Santa Fe. Y en Santa Fe fue donde se volvió ídolo, o sea, él no, tampoco, pues tampoco era hincha de Santa Fe, o sea, y Wilder Medina también, sus éxitos fueron en el Tolima Ujú. y llegó a Santa Fe después de un periodo duro de rehabilitación y en Santa Fe se volvió ídolo y todos los jugadores, si usted se da cuenta, están en los eventos de Santa Fe, están activamente con Santa Fe sin ser, sí, sí, sin que fueran así hinchas, sino que ellos le cogieron amor al equipo, lo mismo Gerardo Bedoya, que venía incluso de Millonarios, que fue nacional, que jugó en Boca, él también le cogió mucho cariño a Santa Fe. Entonces Santa Fe a nivel, eso, o sea, Santa Fe ha hecho, digamos que ha tenido muy buena relación con sus exjugadores ahorita y bueno, ha Y logrado, Luis Manuel Seijas. quién sabe, el Sega también es un prospecto que puede llegar a ser parte de Santa Fe. Pero pues toca también mirar cómo, pues bueno, igual a ver cómo lo ve Méndez, ¿no? Que a fin de cuentas Méndez es el presidente. Pero pues ya salgámonos de los topics de Santa Fe, Listo. porque pues nos alargamos mucho ahí, pues yo creo que a la gente no le Todo interesa tocaba. mucho. No somos un rincón rojo, sino somos un No, podcast yo le de voy a poner aquí opinión. los tags después para el episodio podcast para que le llegue ahí a la audiencia cardenal. Porque sí, pero hablando ahora de esto del sub-20, pues aparte del buen nivel de Brasil, Uruguay, la decepción de Argentina, Colombia, como después, detrás de Brasil y Uruguay, pues digamos que Paraguay se pensó que iba para más y terminó en el hexagonal muy mal. Venezuela no pudo clasificar, entonces bueno, ese de Venezuela se esperaba más. Porque pues llegó Peckerman Peckerman y sus grandes equipos de técnicos y pusieron me parece que fue Colochini el técnico el técnico juvenil de Venezuela, ¿no? A pedido de Peckerman. Mm. Entonces no le fue muy bien. No le fue muy bien a Colochini y la gente en Venezuela está muy molesta. No quieren saber nada de Peckerman ni de Colochini. Yo digo pues que esperemos Sí, sí, toca esperar el porque, proceso de mayores. Eh, porque en la fase final quedó así, venga, le digo la clasificación y los puntos. Primero Brasil con 13 puntos, segundo Uruguay con 12, Colombia tercero con 10. Ahí clasifican estos tres a Mundial Sub-20 y a Panamericanos, a los Juegos Panamericanos de este año. Ecuador quedó clasificado solo al Mundial Sub-20 con 4 puntos. Ahí quedó después eliminados Venezuela con 2 puntos y Paraguay con uno solo. claro, y no, pues digamos que Venezuela, o sea, como tuvo un muy buen, ellos fueron subcampeones juvenil del sub-20, del Mundial sub-20, entonces quedar eliminados así, ¿no? Es un retroceso. Claro. ¿Cómo vio el tema de las sedes? Ya dijo que en Cali y en Palmira estuvieron bien en la primera fase. Hablemos de Bogotá, si hubo afectaciones al tema altura, el tema de la hinchada, el tema de la logística. Usted que estuvo ahí pagando entradas, los precios Bueno, estuvieron la bien. logística, los precios estuvieron bien. La logística regular. Regular para la entrada, regular adentro. O sea, es curioso que tu boleta le vende usted.
silla numerada, ¿no? Le deja escoger en la plataforma silla numerada y allá llegan y se sientan donde quieren. Y entonces empiezan las peleas, que yo compré esta silla y el otro que no sé qué. Y... ¿Y qué? Y se va el de logística les dice, no, eso como por orden de llegada, ahí arreglen ustedes, o sea, ¿eso qué es? Si alguien está pagando. O sea, si ellos dan la opción de silla numerada, la dan entonces, pues háganla respetar, y si no, pues pongan por orden de llegada, pero sean claros. Esa es una. La otra, el tema de que dejaban entrar a invadir la cancha. No sé si eso lo vieron en televisión, pero en el estadio finaliza el partido y un niño, que otro niño se metía a la cancha. De hecho, en la televisión sí lo dieron. A un niño que se metió en el partido de Brasil-Uruguay, que ese partido yo no lo fui a ver al estadio. Un niño se metió y se tomó fotos con los jugadores de Brasil. Eso pues sí, muy tierno y todo, pero es que eso no se debe permitir. Y debería haber sanción para el padre del niño. Pero pues dirán si dejaron meter al tipo de la sala ahí después de que Argentina ganó el mundial No, o sea, no, y es lo dejaron cargar la muy Copa mal, Mundo. muy mal. Mm. No, es bueno, eso es peor. No, pero ese tipo fue por rosca, o sea, no invadió la cancha así como cualquiera que invade, sino que él, como él Infantino y amigos. tenía amigos en la organización, se metió. Obviamente incomodó mucho a los jugadores. Sí, claro. Messi se vio muy incómodo, y eso que Messi había ido al restaurante. Sí. Sí, pues es que Me- una cosa es estar en el restaurante, que bien caro que sí es, y otra cosa es que ellos están celebrando y que llegue el tipo a sacarse selfies y a coger la copa y a besarla y sí, no, eso fue muy mal es como mensaje. si acá cogieran, es como si acá hubieran metido ahí a la cancha a este Andrés Jaramillo, el de Andrés Carne de Res. Las comparaciones. Es como extrapolar, esa manía del colombiano extrapolar situaciones al contexto Claro, es nacional. el equivalente. Bueno, entonces, bueno, la logística mal y pues empezaron a reclamar la sede, ¿no? Entonces hubo como un lobby, no sé si un lobby, sí, un lobby de periodistas y gente de Bogotá para que Bogotá sea la Y la, sede hin- de la y la selección. misma hinchada, ¿no? En los cánticos estaban ahí. Que esta es tu casa de selección. Sí, sí, o sea, también hay un propósito de mostrar que Bogotá es capaz de tener la selección Colombia. Pero venga, antes de entrar a ese tema de las posibles sedes de la selección Colombia, ¿usted a qué partidos asistió presencialmente? Yo fui Colombia-Uruguay, Colombia-Ecuador, Colombia-Paraguay, a esos tres. ¿Todos esos fueron en el Campín o hubo Fueron alguno en el en el de Campín. techo? No, originalmente iban a, o sea, iban a darle un partido a Colombia en techo y los otros iban a hacer Sí, no, ¿cómo era? en el No, era al Campín. contrario. Le iban a dar un partido a Colombia en el Campín y el resto iban a hacer en techo. Ese era el cronograma original. Porque es que el primero y el tercero jugaban la mayoría de Sí. partidos en el Campín. Pero pues Colombia quedó Mm, segundo. pues por tema de localía. Entonces Claro. cambiaron a última hora y dijeron, no, todos los de Colombia al Campín, qué carajos. Claro, para buscar el lleno. Pero la logística en el de techo, ¿cómo estuvo? No fui a ¿Usted techo. qué sabe? No, pero de qué sabe lo que pudo ver o lo que pudo averiguar. No, pues no, yo no vi ninguna novedad. La verdad, poca asistencia sí vi. Eso sí, sí se notó que no había muy buena asistencia a techo. Bueno, no, y techo a mí me parece que es una plaza interesante. Bogotá debería pensar seriamente Reformarla. en reformar techo antes de meterle mano al Campín. Claro, porque ese techo vendría a ser el estadio provisional mientras se Sí, reforma el señor. Campín. O sea, es que Ujú. dejémonos de hacer. Es que Bogotá es un ejemplo Dejémonos de de. vainas. Sí, Bogotá es un ejemplo de mala infraestructura en muchas cosas. Sí, Digamos, saque a la Caracas se le mejoró la cara con Transmilenio, pero sigue siendo una troncal de buses. Entonces, digamos sí, que el Campín le van a poner mejor techo, le van a poner, pero va a seguir siendo el Campín. Y no va a sí. seguir, y no va a cambiar mucho.
Y Le no van a hacerlo el sabemos. cascarón que hicieron en el Le van Coliseo. a hacer es un cascarón como hicieron en el Movistar Arena. Y sí van a cobrar mucha más plata porque es que lo va a operar, o sea, el distrito va a dejar de recibir plata porque la va a recibir un privado Mm. por O tener sea, esto esa. no es el cambio que están haciendo en el Santiago Bernabéu, que esa sí es una remodelación grandísima, no solo estética, sino de otras cosas. Pero aquí lo que se busca es que se le pongas un cascarón como se hizo en el Coliseo. Entonces, pues, y dárselo a un privado para que lo maneje, pues. No, yo creo que Bogotá debe, o sea, el deber ser de las cosas es coger techo y agrandarlo. Y ahí hay espacio, y ahí en donde. Ujú. Comenzando que Mundo Entonces, Aventuras de la Cámara, Mundo Aventura maneja eso, es por tema de Cámara de Comercio, está manejado, ujú. Cámara de Sí, Comercio de señor. Bogotá, Sí, señor. o sea, hay espacio, sí, o sea, hay forma. No, y Mundaventura se puede mover. O sea, eso no es. Uh, Se puede poner en cualquier sitio, no sé, los que tienen el distrito, pero. el plan de Mundo Aventura es chévere para ir, ojalá entre semana que no está tan lleno, pero el problema de la comida sí es muy malo porque allá solo venden productos en U y no hay muchas opciones que digamos y no son muy buenas. Entonces tenemos que, sí, Tienen- Bogotá debería pensar en más bien ampliar techo, remodelar Sí. techo o hacerte un techo en un estadio de techo. Bueno, coger lo que hay en techo y volverlo al menos Comenzando un, que el estadio de techo era el famoso hipódromo que antes tenía ujú, Bogotá, por eso le conoce el hipotecho. volverlo al menos un estadio de 25.000 personas si se puede llegar a eso, o al menos 20.000. ¿Para qué? Para que los equipos de Bogotá puedan irse a jugar allá, mientras que al Campín mientras que Venga, ¿cuál es se el le hace. estándar para torneos en Conmebol de estadios? ¿Cuál es la capacidad mínima? Porque el techo no se puede utilizar para eso. Yo recuerdo que la Equidad, que es el que lo utiliza como sede, ellos cuando han tenido partidos internacionales les toca sí o sí en el Campín. En fase de grupos es de 12.000. Creo que es que eso va por fases. Ah, no, Sí. en primera y en segunda fase son 10.000. En octavos de final y hasta semifinales 20.000. Y en finales 40.000. Entonces digamos que Techo podría. No, no es que Techo no va ni para una primera fase. Pero creo que Techo, venga, le digo, ¿cuál es la Ellos dicen, capacidad de según Techo? aquí mirando los datos acá en internet, me dice que la capacidad es de 10.000 Entonces, espectadores. bueno, daría apenas para una primera fase. Pero no, o sea, es que si lo miran, le cabe más gente al Movistar Arena. Toca, pero no es que no tenga espacio, o sea, Techo tiene los espacios. Si así le caben 10.000, imagínese si lo agrandan. Bueno, y en los partidos en los que usted estuvo en el Campín, en los que asistió, Ujú. bueno, ya nos contó el tema de la silletería, el tema de la logística. ¿Qué tal el tema del entretiempo, el tema de la comida, los baños? La comida siempre ha sido carísima, costosa. Eh, Siempre todo vale el triple. Nada, yo comí deditos de queso, cerveza sin alcohol, Eso es lo de siempre, ¿no? Los palitos de queso. boliquesos, de toditos. Pero bueno, también hay la opción de lechona, pero no está en todos los puntos. Hay también perros, pero pues las filas son traumáticas en ese entretiempo. Los baños, la gente no sabe que hay un orinal, entonces se pueden hacer fila en los baños normales, cuando hay pues orinales grandes para. Toca como que más mejor señalización. Eso siempre ha sido traumático y no solo acá, eso es en muchos estadios, en Barranquilla también, que es un estadio más grande. Es que, es que por allá yo voy ahorita para que nos haga la comparación de lo que ha sido su experiencia asistiendo al estadio del Campín en partidos importantes, lleno total, versus, por ejemplo, los partidos que usted ha asistido en las eliminatorias en Barranquilla. Pues en Barranquilla a mí me gusta es que usted sí puede tomar cerveza con alcohol, Pero en los partidos de eliminatorias, de pues porque obviamente el eliminatorias. patrocinador es Águila. No, no, vale, las eliminatorias no la patrocina Águila. O sea, No, es pues, patrocinador de es la selección. patrocinador de Colombia, Sí, de Colombia. sí, por eso, de Colombia. Entonces, pues digamos que no, pero igual para este uno puede tomar cerveza Águila sin alcohol, que es la que le vende, o Heineken sin alcohol. En- Eso es mejor tomar agua con gas. Entonces la cervecita buena era en el metro
El metro, pues obviamente el calorcito, o el calorzote, la humedad. Es un estadio más imponente. Las vías de evacuación y acceso son mejores. Lo único es que diga, los baños sí son malucos. La zona donde está el Metropolitano alrededor le falta como más orden, pero pues, o sea, obviamente hay que decirlo, el estadio Metropolitano es el más grande de Colombia a la fecha. O sea, que hay más negocio de boletería. Ahí hay más negocio, el tema es apoyo, ¿no? Es que hay muchas variantes y ahí es donde vamos a que, bueno, Cali quiere la sede, Bogotá quiere la sede, Barranquilla es la sede. Y entonces pues mucha gente pues siempre dice ¿con qué? Los costeños sobre todo con superioridad dicen, no, es que nosotros hemos clasificado a 3 mundiales, acá a 4 mundiales, o sí, 4 mundiales han clasificado allá o a cinco mundiales, ¿sabes? Porque en el 90, bueno, en el 90 jugaron, En el de Chile 62 fue aquí en fue acá Bogotá. en Bogotá y es el único que hemos clasificado. Porque el del 90 sí se jugó el repechaje en Barranquilla, no sé si en la fase previa jugamos en Bogotá. Creo que no, creo que jugamos en Barranquilla. Y Ese bueno, era otro esquema de eliminatoria, ¿no? sí, de hecho eran con dos grupos, con dos grupos y todo. Bueno, pero es que también hay que mirar qué generaciones clasificaron en Barranquilla. O sea, en Barranquilla se clasificaron con el Pibe, con Redín, con Lionel Álvarez, con el Chonto, con Higuita, Arnoldo. con Escobar. En Ujú. sí, en el 94 clasificaron con Asprilla, con el Pibe, con el Tren, 5-0. Valenciano, Rincón. Bueno, Rincón también fue el 90, o sea, estamos hablando de gente dura, o sea, tenía un plantel duro. Y al 98, pues la base del 94, pues Asprilla, el Pitufo de Ávila, el Pibe, Rincón de nuevo. eh, y bueno, Iván Ramiro Córdoba ahora estaba llegando como joven, pero estaba Perea también, bueno, estaba Chacapalacios, bueno, pero era un equipo que pues, llegó al Mundial, o sea, eran equipos que tenían al Pibe, a Rincón y al Tino, ¿no? Tres jugadores que estaban un escalón por encima del resto. Y en el 90 Rincón, el Pibe y Andrés Escobar, que estaban un escalón por arriba del resto. Pero ya cuando a Bogotá bueno, y la otra fue cuando la tuvo Maturana, que ya era la debacle. Y bueno, tomó Bogotá después Sí, recuerdo esa goleada con Bolivia en La Paz. Bogotá tuvo sí, que ahí nos fue tan mal con Maturana y bueno, que Rueda intentó recomponer el camino, pues de ahí de esa eliminación, pues se retomó el tema de cuál iba a ser la sede y pues Bogotá fue la principal y pues se sabe que Pinto ha sido muy pro Bogotá, ¿no? Ahorita está Pinto apoyando a Bogotá como sede y Pinto fue el que quedó técnico en No, ese y sacó el momento Chiqui García también. y Pinto fue el técnico y obviamente él estaba con el tema de Bogotá y pues sí, tuvimos la sede, pero pues no tuvimos ni a Asprilla, ni al Pibe, ni a Falcao, ni a Sí, no, había James, una o sea, época buena. tuvimos a Tresor Moreno, a Choronta, bueno, a Ángel, pero a Ángel no le iba tan bien en la selección, o sea, Ángel no era Falcao, no era Asprilla. O sea, y Ángel le iba bien en Inglaterra, pero en la selección regular. No era malo tampoco Y porque era de los estaba, pocos que hacía y goles. estaba este El delantero, el Tigre que jugaba en Castillo. México, Rey. Rey, Después llegó con Rueda, pero tuvo más sí. protagonismo con Rueda que en el siguiente. En la de Pinto. La de Pinto tuvo mucho protagonismo Rodallega y Edson Perea. Y Rodallega no le fue bien, Rodallega no pasaba buenos momentos. En ese momento, él estaba en México, pero pues no estaba muy bien, que digamos. Y Edson Perea, pues un jugador que muy normalito. O sea, la selección colombiana realmente era regular sola. Estaba Dairo Moreno, que era pues, que le hizo gol a Colombia, le hizo gol a Argentina, en el partido que le ganamos a Argentina acá en Bogotá, que se fue a celebrar como 3 días. Eh, pero Colombia no, pues nunca desplegó buen fútbol, no era buen equipo. O sea, si llegamos a estar segundos en la eliminatoria fue por los tiros libres de Rubén Darío Bustos. Y Hice golazo a Argentina en Bogotá. sí,
O sea, porque Bustos nos dio 6 puntos. O sea, pero Bustos no Sí. defendía. Bustos cobraba tiros libres y ya. Entonces, Colombia no tenía, lo único que Colombia tenía bueno era la defensa. Los dos centrales, que eran Yepes y Iván Ramiro. Pero de ahí no había nada súper estelar. Y pues Yepes y Iván Ramiro estaban un escalón arriba del resto, pero no generaban, no hacían ni generación de gol ni gol. Entonces, Teníamos buenos arqueros y buena defensa, pero de ahí para arriba, creación y ni eso, y porque Córdoba, definición. Córdoba empezó a bajar mucho el nivel. Y recuerde que ponían a Agustín Julio. Y Agustín Julio se mandó un blooper contra Paraguay, que aún me acuerdo. Entonces, no, realmente la selección, o sea, no se compara. Y es injusto decir que es que Hasta Bogotá, Henao estuvo, sí, estuvo en la es selección injusto después decir del Once que, Caldas. es injusto decir que Bogotá, que es que con Bogotá no se clasificó. Si a mí me dicen que Bogotá que no se clasificó con James, con, con Falcao, con Cuadrado, con Guarín, con Abel Aguilar, con Yepes, o me dicen que en Colombia no se clasificó con el Pibe, con el Tino, con Rincón, pero pues realmente la selección que le tocó a Bogotá fue un recambio generacional que no estaba a la Y altura de cuando se ellos. hizo, hay algo que a mí me gustó, y es cuando se hizo el tema de la sede rotativa, que dependiendo del rival se iba escogiendo la sede, que es algo que hacen, por ejemplo, en Brasil. Es que, mire, ojo, eso no se puede hacer tan fácil, hay que tener una diferencia de altura. O sea, Que está el tema de altura, y usted no ahí, puede ahí es en jugar. donde entran Cali y Medellín. Sí, yo creería que, es que para mí deberían de ser las sedes o el eje cafetero, hacerlo, si es que quieren turismo, porque pues eso también trae doble intención, ¿no? Si usted lleva a la gente a Barranquilla, la gente de Barranquilla pues se va a Santa Marta 2 días o se va a Cartagena. Sí. Si usted lleva a la gente pues al eje cafetero, pues digamos que Pereira tiene buen estadio y el Palo Grande de Manizales es un buen estadio Y el de Armenia, y el de Armenia aguanta. Entonces podrían ahí en el eje que cafetero. todo eso es gracias también a la remodelación que hubo por el Mundial Sub-20. Sí, entonces ahí se puede hacer algo interesante. Incluso no, pues o sea, no sé usted cómo lo ve, que la selección se va por el eje o que se va por el eje por Cali por Medellín. Pero entonces, pues estamos sacando dos plazas importantes por altura. Pero me dicen, algo leí que Bogotá sí puede ser sede si 3 meses antes eh, se inscribe, ¿no? O sea, tiene que haber 3 meses de plazo entre una. O sea, no puede ser de una, pero sí puede ser con 3 meses de tiempo. O sea, para que no haya Sí, la trampa de Barranquilla y de alturas, ¿no? sí, obviamente es cuando hay una doble jornada o triple jornada, no, ahí no se puede. Pero si es, Ujú. por ejemplo, para otra fecha, ya en otro mes, sí se puede. Mire, yo recuerdo algo, y es que cuando se estaba manejando la sede rotativa y se estuvo jugando, por ejemplo, en Medellín, Medellín al principio en el Atanasio sí llenó, pero después dejaron de llenar. Primero, obviamente por el nivel de fútbol que tenía la selección Colombia, y otra cosa era porque desde la gobernación de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, usted sabe bien quién es, empezaba a criticar y a decir que él veía con preocupación que casi no había jugadores antioqueños en la selección Colombia. Entonces le metían el tema del regionalismo. Ujú. Entonces tenía que estar Giovanni Moreno, Gio Moreno, con la 10 de la No, selección. pero yo Moreno Y yo me sí. acuerdo, y yo me acuerdo de un gesto de él. Hicieron gol. Giovanni Moreno hizo gol. Y Giovanni Moreno sí le empezó a reclamarle a la hinchada, bueno, alienten, 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 mano. O sea, el Ujú. mismo antioqueño le pedía a los antioqueños, bueno, alienten. No, pero Medellín no me parece que fue buena plaza. O sea, no. Y ya la selección estaba eliminada y no fue mala la asistencia. Si usted se pone a mirar. Ahí teníamos a Lara de técnico, que sentó a Falcao. Sí, sí. Ay, Dios mío, es que hacen unas cosas. Sí Es que tenían. mire, dicen que Barranquilla es bueno, obviamente porque están al nivel del mar, que por el calor que hace en Barranquilla y eso, pero eso ya no es un factor tan determinante, porque obviamente por temas de normatividad FIFA y por pensar en la salud de los jugadores, está el tema incluso de pausar parte desde el primero o del segundo tiempo para temas de hidratación. Está el tema que la FIFA está vigilando el tema de la ventilación, obviamente entonces ya les exigen aire acondicionado, les exigen bebidas frías para ambos equipos, ¿no? Entonces esos truquitos muy a lo Bilardo ya no se pueden hacer. Si es por jugar por calor y eso, pues también está la sede de Cúcuta, por ejemplo. No, y que a los jugadores en Europa no están en esas condiciones, o sea, no. No, ellos tampoco los...
Entonces, pues también juega en contra de había ellos. momentos donde la selección Colombia estaba, en esta última eliminatoria se vio más fundida que el rival. Sí, llegaba a Ecuador y les jugaba mejor. Venezuela, por ejemplo. Y eso que Venezuela le hace Ecuador, unos y eso que partidazos a Colombia Ecuador juega a la altura. en Quito. Aunque ellos también cogen en Guayaquil a veces. Pero por ejemplo, Venezuela le planteaba unos buenos partidos a Colombia. Y ellos venían más capacitados en el calor de Barranquilla que los mismos colombianos. O sea, la sede es importante, sí, pero a la larga no termina de ser determinante, porque si eso fuera así, Bolivia estaría clasificándose a todos los partidos y Bolivia tendría asegurado 3 puntos cada vez que juega de local en La Paz, por ejemplo. Sí, no, eso no es tan determinante. Y como les dije, Bogotá le tocó un equipo no tan bueno como los que les tocó a la gente de Barranquilla. Entonces, nada, yo sí Yo soy. solo le digo que su alcaldesa cuidadora ya pidió oficialmente a la DIMAYOR, perdón, a la DIMAYOR no, sino a la Federación de Fútbol, que Bogotá sea considerada como sede de las próximas eliminatorias. La de mayor no se dé a La política. DIMAYOR, la federación gastó un platanal para un tema de sede de la selección Colombia en Bogotá, Sí, pero en ese ¿se acuerda? momento el técnico, o sea, digamos que las exigencias de los técnicos lo pedían, ¿no? Pero ahorita el técnico que están, creo que no va a poner problemas si es en Barranquilla. De hecho, él es uno de los Peckerman Boys, Lorenzo, entonces, Néstor Lorenzo. entonces él no va, él ya clasificó, él como asistente clasificó en Barranquilla, entonces no le va a haber problema a Barranquilla. Hay un tema de plata, acá es plata, o sea, si se puede vender 15.000 entradas más o revenderlas, porque ya sabemos que hicieron trampa con la reventa y quién sabe si lo sigan haciendo. Pues entonces, aparte, pues el tema del turismo en la costa, pues se mueve mucho con la selección Colombia. Los Char ahí también estarán metidos en algún negocio. Entonces, mejor dicho, eso hay un tema más que todo donde el apoyo pasa a ser un factor secundario. Y pues el Sí. apoyo es importante. O sea, el apoyo es importante, pero para esta gente de la federación el apoyo no es plata. O sea, para ellos no es plata. ¿Usted se acuerda que, por ejemplo, Edgar Perea hacía campañas políticas ahí en partidos de fútbol, narrándolos? No, no, y él era uribista. Ajá, vote por Álvaro Uribe Vélez. Seguridad democrática. Ese arquero tiene seguridad democrática. Este, Bueno, Iván Dacho, esperemos que ese tema se resuelva rápidamente. ¿Cuándo es que inician las eliminatorias? Uy, la verdad, no tengo la fecha acá en la cabeza, pero ya le digo. Eso están. Uy, no. Eliminatorias al mundial. Inician en septiembre. De este año. Ujú. Claro, el calendario está corrido porque normalmente iniciaban en marzo, me acuerdo. Yo soy como Morocco. ¿Usted no vio la última de Marocco? Ah, sí, que Universidad de Chile estaba de Era últimas de entonces. último. No, porque era en orden alfabético la tabla. Es que sí, la tecnología está para consultarla porque pues uno no tiene. Antes, y uno admira mucho a los periodistas que anteriormente, y de hecho yo he dicho muchas cosas que tengo en la cabeza, ¿no? No puedo estar pegado a un celular todo el tiempo consultando. Digamos, esta cosa de la eliminatoria, obviamente no tengo la fecha en la cabeza y lo acabo de consultar. Pero pues uno tiene que mirar bien lo que consulta. Sí, claro. No, ¿cómo es que coge Morocco y dice Pero esa es que ahí vaina? dice la tabla, está de últimas. Qué oso. No, y no es la primera vez, ha hecho muchas salidas en falso. Por desconocimiento. Entonces, bueno, pasando a otros temas. Quiero que hablemos, sí, el tema de Cataño, el tema de la agresión. Para quienes no sepan, en la fecha pasada, o sea, el fin de semana anterior a esta emisión de este episodio podcast, se iba a presentar el partido Deportes Tolima Millonarios en Ibagué, en el estadio El Murillo Toro. Estadio que queda en toda una glorieta para quienes no conozcan Ibagué. Ese estadio tenía buena afluencia, era un partido importante y cuando estaban calentando antes de iniciar, parte de la tribuna le empezaron a gritar insultos y arengas, cosa que es normal en el mundo del fútbol, a el jugador Cataño de Millonarios, el que había sido jugador del Tolima y había errado un penalti contra Nacional en una instancia importante. Entonces el jugador les hacía gestos como de que no los escucho, cosas así, pero él seguía calentando. Se mete un hincha del Tolima
ingresa a la cancha con el beneplácito y la improvisación y la imprudencia de los policías que estaban custodiando el estadio, y le da un golpe por la espalda a este jugador Cataño. Jugador Cataño, pues trastabillea, se da cuenta que le pegan y su reacción inmediata es salir a corretear al jugador, al hincha, y le pega, a lo cual llega un auxiliar de policía, ni siquiera era policía, sino un auxiliar, un bachiller de policía, y detiene a ese hincha. El hincha ya llegan ya los... No eran los del SMAT, sino eran los de... Estos acorazados de la policía que custodian los estadios llegan y se llevan a ese hincha, y ese hincha fue retirado del estadio con la algarabía, con el apoyo, con los aplausos de los hinchas que le decían que era héroe, héroe, que lo suelten, y eso. Ya se dio a conocer la sanción por parte de la DIMAYOR, don Iván Dacho, ya se la voy a dar, y dicen lo siguiente. Sanción de la DIMAYOR: Tolima quedará con el estadio cerrado por 4 fechas y una multa de 12.7 millones de pesos. Daniel Cataño, jugador de Millonarios, queda con una sanción de 3 fechas y una multa de 618.666 pesos. Y Alejandro Montenegro, que es el hincha, el agresor, 3 años sin entrar a un estadio y una multa de 23 millones de pesos. En entrevista de Blue Radio y en lo que adelantó por parte del espectador, se conoció que el hincha Alejandro Montenegro, o sea, el hincha que se metió a la cancha y agredió por la espalda al jugador Daniel Cataño, va a demandar por temas de daños a el jugador Daniel Cataño. Millonarios también ya avisó que ellos van a recurrir, van a solicitar en las instancias correspondientes que le quiten esa sanción de 3 fechas al jugador Cataño, porque al fin y al cabo él actuó, pues su reacción fue más que entendible por el tema de una agresión. Esto no hay que asumirlo que es que él es un jugador profesional, que lo correcto era que hubiera abrazado al hincha, le hubiera dicho, oye, ¿tú por qué me agredes? Yo no te estoy agrediendo. O sea, no. Obviamente, Daniel Cataño es un ser humano como otro ser humano, y si sencillamente llega alguien por la espalda a venirle a cascar a uno, pues uno va a tener una reacción en defensa. Entonces, es más que entendible. Y está entonces el tema del cierre por parte del estadio del Tolima. Sus apreciaciones, don Iván Dacho, ya para ir finalizando este episodio podcast de fútbol. Pues es injusto con Millonarios y con Cataño porque, ¿qué pasa? Primero había un antecedente que archivó la DIMAYOR. Y cuando, pues muchas veces usted sabe que en estos temas de reglamentos y todo. O sea, primero esto es un vacío que tiene el reglamento, porque el reglamento dice que usted puede expulsar a un jugador si agrede a un hincha. Y eso Sí. es claro. Y así lo hice de forma expresa. Pero es si el jugador se va a la tribuna, o sea, o va donde el hincha, o sea, va. Pero en el reglamento nunca está que un jugador está en su campo de juego, en su terreno, que no debe ser invadido por nadie. Y que llegue alguien y le pegue, invada. O sea, primero tenemos que, obviamente, el local no está garantizando la seguridad. La logística no es buena. Y un jugador, un hincha viola esa seguridad, agrede a un jugador, pues el jugador no va a tener una respuesta, pues, como si ven, te abrazo, no lo vuelvas a hacer, no. O sea, el jugador va a responder. Es una causa-efecto. Una reacción. Entonces, el jugador, pues, la reacción de este jugador de Cataño fue agredir el hincha. Y listo, entonces, ¿por eso lo expulsan? No, o sea, acá hay un tema de que primero hay una invasión, o sea, primero hay una infracción antes de la infracción. Una infracción que provocó eso. Entonces no debería ser sancionado Cataño. No debería ser sancionado por eso. Si Cataño se hubiera ido a la tribuna a pegarle un hincha, listo. Sí, completamente de acuerdo. O está por ahí un hincha merodeando y Cataño va y lo busca, tome, expulsado. O si así el hincha si el hincha, por ejemplo, le dice vulgaridades, le dice cosas y está ahí cerca de la cancha y Cataño va y le pega, pues eso también es sancionable y sanción para Cataño. Pero que un hincha ya viole la seguridad e ingrese, eso ya es una infracción al juego, ¿no? Al partido. Es algo extraordinario y ahí no debería aplicarse el reglamento, porque pues primero hay una infracción del hincha antes que el jugador. Sí, claro.
Entonces, en ese sentido, y aparte, hay un antecedente, y es que a Novoa, el arquero del América, agredió a una persona, a uno de logística, ¿no? Que en este caso se podría tomar como un tercero, como un hincha, porque podría ser que es lo mismo. Un tercero. Y le lo agredió y a Novoa le archivaron el caso. Entonces, ¿por qué a Cataño sí? Porque a Cataño sí lo sancionan. Entonces, acá tenemos también un tema de que es que las cosas no la hacen 100% basadas en el reglamento, o no estudian, o el reglamento está mal diseñado, o los vacíos no lo saben analizar, o los analizan a ojo, porque ¿cómo es que a Novoa, a la América le archivan y a Millonarios sí lo sancionan? Sí, uno ve que esas decisiones que toman no son imparciales. El reglamento tampoco es que sea muy claro, es un reglamento que es muy chambón. Que tiene vacíos. Pero también el tema de los precedentes no los mantienen. O sea, Ujú. la jurisprudencia. Esto se rige bajo los mismos principios del derecho. Hay unas normas, hay un rango interpretativo de las normas y hay unos precedentes que se deben mantener. Pero si estas cosas se las van forzando, si la misma norma no es clara, está llena de vacíos, entonces se da lugar a interpretación del momento, del equipo, del afectado y de lo que se les cante a los que están a cargo de tomar las decisiones, pues realmente pues se maneja todo esto muy mal. Entonces el día de mañana, por ejemplo, eh, un hincha cualquiera se puede meter y provoca a un jugador y si el jugador le responde, entonces ya saben que a ese jugador lo van a sancionar y va a terminar afectando a ese equipo, por ejemplo, en una instancia importante. Es más, yo preguntaría si la gente del Tolima estaría pensando muy seriamente repetir, demandar a este hincha que se les metió, porque al fin y al cabo por culpa de él, el equipo va a dejar de recibir una taquilla, que es un estimado, va a tener un lucro cesante y también va a tener un daño emergente. Porque la sanción que le pone la I mayor de los 23 millones es para la I mayor, pero el resto. Y otra cosa, en las entrevistas que le han dado a este hincha, él se justifica diciendo que es que Cataño fue grosero, que Cataño empezó a provocar la hinchada, que si bien lo que él hizo no era lo correcto, pero pues que Cataño también tiene que responder por lo que hizo. Y cuando entrevistaban a la gente del Tolima saliendo del estadio, muchos decían es que el técnico Gamero no debió haber llamado a Cataño porque Cataño ya tenía antecedentes de ser un mal jugador acá en Ibagué, o que ya tenía antecedentes que la hinchada no lo quiere, entonces que es responsabilidad de Gamero, imagine eso, el haberlo convocado. Entonces, ahí la respuesta es, entonces la hinchada del equipo local decide cómo va a ser la plantilla del equipo visitante. Sí, es absurdo. Esto me acuerda cuando se hacían los famosos amistosos en Colombia, perdón, cuando se hacían los famosos amistosos de la selección Colombia en Estados Unidos, que muchas veces los jugadores convocados no podían sacar la visa. Entonces en el pulso de fútbol decían, no, entonces va a tocar es pedirle la alineación al embajador, que sea el embajador en Colombia el que decida la alineación de Colombia en los partidos amistosos en Estados Unidos. No, eso a mí le voy a decir una cosa, esos amistosos en Estados Unidos son un retroceso. Porque Y un claro, negociazo para unos pocos ahí. es un negociazo, es que como le digo, lastimosamente la federación, o sea, o sea, es que ellos no se van a empobrecer si dejan de así, no hacen amistosos en Estados Unidos. Pues vayan y los hacen en España hay mucho colombiano. O háganlo, pero entonces háganlo en un lugar donde pues no tengan restricción para convocar a un jugador. Pero se Mm. ponen con estas cosas en... Le digo dónde los podían hacer que también conseguirían buena afluencia y pagarían bien. En Medio Oriente, en Qatar. Uy, pues no sé qué tanto hincha colombiano. O sea, un partido de exhibición. Con un equipo Pero es que catarí. toca Esa gente hacerlo con un paga. equipo de esos. Pero no, yo digo ¿Se no, o acuerda sea, que, se acuerda que Peckerman lo hacía? sí, pero es que bueno, pues para mí no es tan bueno, para mí debería ser pues lugares donde donde pues haya más competencia y obviamente ir a O Estados yo Unidos buscaría ser. no, pero es que Estados Unidos O yo todo buscaría es ser. un negocio, es por negocio, es Mm. por puro negocio y la selección se ve afectada, lo mismo que la C de Barranquilla. Si es por tema de preparación, yo buscaría ser Mire, entonces amistosos en África. la C de Barranquilla, yo digamos, si yo fuera la federación, listo, a mí me gusta Barranquilla porque puedo meter 15.000 personas más, pero entonces yo la popular se la restringo solo a hinchas, ¿no? A hinchas del Junior o hinchas
o sea, sí, a los hinchas. La lateral norte o la lateral sur se la doy a los hinchas, una de las dos. Para que alienten, ya que como vamos a hacer negocio, pues al menos dejar una de las tribunas para que sea de aliento, para que la selección se sienta alentada. Y no que tengamos todo un estadio mudo de turistas y la selección no tenga aliento. De hecho, James se molestó mucho en uno de los últimos partidos porque la gente callada. Entonces así no es, así no es. Pues no ve que hay que tomarse la selfie, hay que subir la historia en Instagram, hay que presumir. Entonces, no, pues lo pueden hacer, pero pues alienten. Bendecido, afortunado, guerrerito de Dios. Yo no pido la luna, yo me la bajo solito o solita, No, dependiendo. y yo lo digo, yo fui a Barranquilla 2 veces y ¿Colapsan las redes? vimos. Sí, ¿Colapsa la también. señal celular ahí? No, yo me acuerdo por momentos, pero no tan. De Campín colapsa más, no sé por qué. Y, Hay y más que antenas allá en Barranquilla, me me imagino. molestó mucho cuando Colombia iba perdiendo 3-0, como 4.000 chilenos Ah, sí, haciendo. alentando bravos, sí. Sí, Eso y sí yo no, pero alentaban. valentemos, mae, pero nada, uno ahí en Oriental y. En cambio, pues acá en Bogotá ahorita, desde la lateral sur, pues se alentaba mucho. Entonces, digamos que sí, hablando de temas de amistosos y todo eso, pues, y de la sede, pues sí, la de mayor quiere hacer plata, hágala, pero pues amistosos en España, si quiere jugar en Barranquilla, háganlo, pero garantícele la lateral norte o la lateral sur a los hinchas, a los que vayan con cánticos, a los que vayan con alegría. Entonces, hay que empezar con eso. Bueno, Por- bueno, don Iván Dacho, ya, hora de programa, no nos alarguemos más. Muchísimas gracias por esta charla de fútbol. Hay que seguirla haciendo porque mire que eso van surgiendo temas. Redes sociales, Chepa tu casa, Arroba Yoandacho, consultor online. chepatucasa.com.co, consultoronline.co y tiendainformática.com. Listo, don Iván Dacho, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en esta charla muy amena de fútbol. Próximamente estaremos haciendo más episodios también hablando de fútbol, otros deportes y demás aquí con @Iván Dacho. No, yo me despido, ya saben, próximo episodio el lunes desde las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Listo.